independencia, Yucatán tiene su extensión territorial, crea su propia bandera, crea su propio escudo, y es lo que le exige a México. Si me quiero, respetando la soberanía de la... Esta independencia de Yucatán se va a dar el 20 de septiembre de 1821 y el general José María Echeverry es quien va a motivar y va a incentivar para que se dé esta independencia. Lo que viene siendo el capitán general Juan María Echeverry se encontraba en Campeche y promulga esa independencia. Pero como ya habíamos dicho, se une a México, pero no acepta la bandera nacional, no acepta las leyes nacionales. Dije que se le respete a Yucatán, pues lo que era su bandera y sus leyes locales. Claro está, Yucatán se regía por la legislación española, por la llamada Constitución de Cádiz de 1812. Ahí es la gran contradicción. Nos separamos de España, pero Yucatán se seguía rigiendo por la Constitución española. Y de hecho es la ley que aplicaban los tecos aquí en la península, lo que decía esta Constitución. Sabemos que acaba la independencia. El ideal era crear una república federal. No se va a lograr. En su lugar se establece una monarquía moderada. Se establece el imperio de Iturbide. Este imperio va a ser muy breve. Sabemos de 1822 a 1823. Ese mismo hecho que se haya establecido, pues ya nos va dando base para hablar de que habían dos grupos de poder, dos ideologías. Por un lado los liberales, por otro lado los conservadores, o centralistas y federalistas. En el caso de Yucatán, en el caso de la península, se va a hablar la liga son los federalistas, son los liberales, y la camarilla son los centralistas o conservadores. Entonces, acaba la independencia, se forman esos dos grupos de poder, y sabemos que este gobierno de Iturbide, pues prácticamente no únicamente daba pauta que surgieran los dos grupos de poder, sino que había que terminar con este gobierno porque no era el ideal de la independencia. Por eso mismo, Antonio López de Santana promulga el plan de Casamata, y con el plan de Casamata, Santana desconoce a Iturbide como emperador. Iturbide tiene que salir de México y se dirige, así que se dirige a España, donde va a estar alrededor de 5 años y posteriormente regresa a nuestro país. Pero bueno, como dije, ya se habían formado dos grupos de poder. Tras la salida de Iturbide, por fin se logra concretizar el ideal que nuestro país sea una república representativa, democrática y federal, y que además se estableciera la república como forma de gobierno. Y hago la acotación, en 1823, el primer lugar de México que se decreta república es Yucatán. República federal. Posteriormente, en el 24, todo el país va adoptando la forma de gobierno. Muy en especial porque sabemos, para 1824, se promulga la Constitución Política de ese año, que es... No obstante, aquí en la península, pues se seguían rigiendo por la legislación española, a pesar que aceptaban una república federal. Entonces surge la república con su bandera que se reafirma, su escudo de armas y, claro está, su propia normatividad. Pero esto va a ir originando como que Campeche y Yucatán sigan en descontento, porque los campechanos eran más centralistas, más conservadores, los yucatecos eran más federalistas, más liberales. Ahora, ¿qué va a permitir que Yucatán consolide su gobierno? Esa rivalidad entre Campeche se va a ir agudizando. La república sigue siendo federal, sigue siendo la forma de gobierno de Yucatán. República a nivel México, triunfa el federalismo,
crea la Constitución Política de 1824, se decreta la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial, se decreta además que nuestro país sería su nombre Estados Unidos Mexicanos, se reconoce a la religión católica, la única constitucionalmente aceptada, y claro está, se habla de libertad, de igualdad, de justicia, y el ideal que el pueblo elija a su gobernante. Y sabemos que para 1824 se elige al primer presidente, don Guadalupe Victoria. 4 años después, Vicente Guerrero está como presidente de la República. Bueno, triunfa el federalismo. Mérida, Yucatán, acepta reconocer al gobierno de México, en este caso al gobierno de Guadalupe Victoria, y ratifica su creación como república y su creación al régimen federal. Parece 27 de agosto de 2023. Está consolidada la república a nivel México, pero en lo que nos compete Yucatán, esa es la forma de gobierno que se estaba gestando. Pero hemos dicho que Yucatán aceptaba unir al resto del país, ya aceptaba unirse a la federación, pero había su respeto a sus leyes, a su soberanía y a su gobierno local. Este exigir respeto va a ser considerado por Lucas Alamán como una actitud de anarquía, como que Yucatán estaba contradiciendo las posturas federales y lo tacha de anarquista. Este hecho va a originar que la rispidez entre Yucatán y Campeche se siga agudizando. Recordemos que Lucas Alamán era conservador, es el que va a crear el Banco de Avíos. Entonces Lucas Alamán, conservador, tacha a Yucatán de anarquista, que se contraponía a las leyes a nivel nacional, cuando realmente Yucatán respetaba las leyes del país, pero exigía que le respetaran sus leyes locales. Es como ocurre ahorita. Por eso cuando hay un pacto federal, todos están unidos a la federación, pero cada estado tiene a su gobierno local, tiene su constitución local y se respeta la autonomía de cada estado. E incluso se respeta el mundo. Por eso se dice que Yucatán estaba muy adelantado a su época en la libertad, e incluso en lo que viene siendo la península se inicia el juicio de amparo. Ahora sí que Yucatán es mundo aparte, muy adelantados a la época. Y bueno, geográficamente, así estaba la península de Yucatán, decíamos, los dos más importantes, Yucatán y Campeche. Ahora bien, ese conflicto Yucatán y Campeche, pues va a seguirse agudizando. Para 1824 ya se empezaba a ventilar la posibilidad de ir a una guerra contra España. ¿Por qué? Porque España pretendía recuperar sus colonias en América. España no había reconocido el triunfo de la independencia. Por consiguiente, se hablaba de hacer una guerra. Hace rato dije que Iturbide sale del poder y se va a España. Bueno, Iturbide regresa a México a finales de 1828, regresa a México y confirma que efectivamente España quería recuperar sus colonias. Ahora bien, ¿qué pasaba con esa guerra? A Yucatán no le convenía entrar a la guerra. ¿Por qué? Porque Yucatán mantenía comercio con Cuba y Cuba era colonia española. Por lo tanto, de manera indirecta, Yucatán estaba manteniendo un comercio con España. A Campeche, a Campeche le daba igual, a Campeche no le afectaba y Campeche sí quería entrar a la guerra y no le afectaba porque Campeche solo mantenía comercio con los puertos del Golfo de México, en especial con Veracruz. O sea, no tenía un comercio exterior como en el caso de Yucatán, que vendía a Cuba. Esta misma discrepancia Yucatán y Campeche va a dar como consecuencia que incluso sea enviado a estas tierras Antonio López de Santana para tratar de mediar. Recordemos que Santana en esas épocas era liberal. Llega a tratar de mediar para que se calmara la situación y se convoca
a elecciones y aparecen los dos grupos, la Liga y la Camarilla. La Liga son los liberales, la Camarilla son los conservadores. Bueno, Yucatán promulga su propia constitución, da paso a las elecciones y va a ganar el proceso electoral el bando federal, el bando de la Liga, encabezada por José Tiburcio López Constante. José Tiburcio López Constante se encontraba en Yucatán, liberal, de ideas que inclusivas, y sin importar si eras liberal o conservador, pues incluye a personajes a su gabinete. ¿Qué hace Constance? Invita a José II Carvajal a que se integrara a su gobierno. De acuerdo a la legislación española, que decíamos era la que regía a Yucatán, no era posible que el gobierno quedara en manos de una sola persona, ni tampoco era posible que el gobierno se estableciera en un solo lugar. Tenía que dividirse en dos, por lo tanto, gobernador de la península sería José Tiburcio y capitán general, comandante de Campeche sería José II Carvajal. José II Carvajal era conservador. Bueno, lo invitan a trabajar en el gobierno de José Tiburcio y una vez que está José II Carvajal como comandante de Campeche, desconoce al gobierno de Tiburcio y se levanta en armas en contra del gobierno legal de Tiburcio. Se levanta en armas en Campeche y decreta la República Centralista. Decreta la República Centralista y, como dije, aunque se trató de mediar, por consiguiente, el 5 de noviembre de 1829, la península deja de ser república federal y se convierte en república centralista. Vean el año 29. Posteriormente, Santana, en 1933, Santana se pasa al bando conservador, perdón, 1833, y en 1835 promulga las 7 leyes y por consiguiente México dejará de ser federal y se convierte en centralista. Pero el primero en decretarse centralista es Yucatán. Vean ustedes que la Liga son los yucatecos, son liberales, la Camarilla son los conservadores y son de Campeche. Ellos no ganaron, quien ganó fue el bando liberal, pero se apoderan del gobierno. José II Carvajal, apoderándose del gobierno, pretende administrar Yucatán, lo que no se le permite, porque realmente era un gobierno usurpador, un gobierno ilegítimo. Y el presidente Vicente Guerrero envía a la península a Lorenzo Zavala para que éste viniera a mediar, a tratar de evitar conflictos. Pero cuando José II Carvajal se entera que Lorenzo Zavala llegaba a la península, en Campeche lo amenaza de muerte y ejerce presión sobre él. Por lo tanto, Lorenzo Zavala no logra restablecer el orden, no logra mediar y se regresa a la Ciudad de México. Esto da pauta a que Segundo Carvajal pretende imponer su gobierno, pero como era un gobierno ilegal, prácticamente se le forza a que tenía que convocar a elecciones. Pero la rivalidad Yucatán y Campeche se sigue agudizando. Bueno, se convoca a elecciones. En el mapa tengo señalada a Juan de Dios Cosgaya en Mérida. Juan de Dios Cosgaya, por parte de los liberales, aparece como contendientes. Era del partido de la Liga. En Campeche, Francisco de Paula Toro, conservador, era de la Camarilla. Se dan las elecciones y gana el partido liberal, el partido de la Liga, gana Juan de Dios Cosgaya y él queda como gobernador de la península. Cosa que no va a aceptar Francisco de Paula Toro. Francisco de Paula Toro se levanta en armas en contra del gobierno de Cosgaya, se levanta en armas y reafirma de nueva cuenta la República Centralista
que años antes ya había señalado José II Carvajal. Pero ¿qué va a permitir que Yucatán se quede como república? Que a nivel México, ya aparece en 1836, ya se habían promulgado las 7 leyes constitucionales y los conservadores a nivel México, encabezados por Antonio López de Santana, ya tenían el poder. Y por consiguiente, a nivel México, pues el país ya era una república centralista. Por consiguiente, cuando Francisco de Paula Toro reafirma la República Central desde Campeche, pues ya no había forma de revertirla. Era una realidad. Ahora Yucatán era una república centralista. 1836, esto ya es un hecho. Pero se observaron desde 1829, por primera vez la promulga José II Carvajal. Años después la ratifica Francisco de Paula Toro. Y de esta manera, la península ahora es centralista. Estamos hablando 36. Vienen acontecimientos como separación de Texas, la guerra de los pasteles, la guerra México-Estados Unidos. En esos conflictos, Campeche gustoso de entrar a la guerra, Yucatán no. ¿Por qué? Porque afectaba a la península. Incluso en esos conflictos es cuando Estados Unidos le propone a la península que se incorporara a ese país, cosa que Yucatán no va a estar de acuerdo, aunque Campeche sí le coqueteaba a Estados Unidos, ¿verdad? Yucatán no está de acuerdo y afortunadamente pues no nos integramos como hizo en su momento el territorio de Texas. Pero ya somos una república centralista. El país en ese momento, más de 4,5 millones de kilómetros cuadrados. Yucatán, un punto de importancia, sobre todo por el comercio que se mantenía en el Golfo de México, porque además Campeche seguía siendo un puerto de altura muy importante, como en las épocas de la colonia. Las maderas preciosas se seguían comercializando, se dejaban grandes dividendos. ¿Se acuerdan del Enequén? El Enequén sigue teniendo mucha producción. La península era muy importante para el resto del país. Y claro, por eso la invitación que hace Estados Unidos de incorporarse. Ahora bien, ¿qué sucede? 1836 ya somos una república centralista y Yucatán se mantiene dentro del pacto federal, pero cuando van cambiando las situaciones, ya ven que Santana gobernó en más de 7 ocasiones. Entonces, en esos ínteres, Yucatán se sentía como que no lo tomaban en cuenta y decide separarse y permanecer así. Pero ¿qué sucedía con la población? ¿Qué pasaba con el maya? Aquí el pueblo seguía viviendo igual que en las épocas de la colonia. Aquí la independencia que daba libertad, igualdad, justicia, en nada favoreció al pueblo maya. Se seguía tratando como si estuviéramos en la colonia. Se sigue hablando de encomiendas. Posteriormente se hablará de haciendas y sistema de obrajes, pero mientras tanto aquí seguía prácticamente esclavizado el indígena. Esto mismo va a dar como resultado que en 1847 los mayas se levantan en armas en contra de esa minoría blanca. ¿De qué guerra estaría yo hablando? De la guerra de castas. Entonces, precisamente 1847 tenemos guerra de castas, pero a nivel internacional tenemos la guerra México-Estados Unidos. Se da la guerra México-Estados Unidos. Yucatán no apoya a Estados Unidos, apoya al país. Y eso va a motivar que cuando lleguemos a 1848 a 1853, ya empieza a negociarse que Yucatán se reincorporara al país. Y efectivamente eso se va a lograr. Pero como dije hace rato, el pueblo seguía en las mismas. Y por eso, 1847 inicia la guerra de castas y este conflicto va a durar más de 50 años. Hasta 1901 va a acabar esa guerra de castas. La pregunta sería, ¿y qué pasó con Yucatán?
pues seguimos olvidados. No va a haber gran materia económica y política. No obstante, Yucatán, pues sí se adhiere a la federación, muy en especial cuando, si se acuerdan, por ahí en el 53 es el último gobierno de Santana, 54 está fuera, 57 tenemos la constitución de ese año y ya empezamos a hablar ¿se acuerdan de Benito Juárez? Entonces ya con esos gobiernos, al restablecerse la República Federal, pues Yucatán ya vuelve a separar del resto del país. Pero en materia económica y política, sobre todo en materia político-social, pues el pueblo y la península siempre rezagado. Y más cuando se gesta la dictadura de Porfirio Díaz.